Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Con todo mi corazón, que es un fruto de Dios y es el sentir de Dios para que en todo sea glorificado, deseo que la bendita presencia de Dios esté en todo momento en usted, principalmente cuando venga a escuchar su bendita palabra, para que podamos tener discernimiento, comprensión de su bendita palabra y mediante la fe y mediante su presencia podamos practicar sus mandamientos para guardar esa bendita paz que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús, que fue una reconciliación. Son los deseos de este tu siervo, para esto son las enseñanzas, para quedar preparados para toda buena obra e ir a la vida eterna. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 56. Habiendo ya orado antes de abrir su bendita Biblia al Todopoderoso, para que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, para que me permita hablar con denuedo, bendito hermano y bendita hermana. Le he pedido a Dios por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que los humille Dios y los traiga de regreso, por todos los que estén predestinados algún día para escuchar esta bendita palabra, y no nada más por este medio, sino por cualquier otro medio santo que Dios permita. Así que he orado tanto en México como en España, en Estados Unidos, en Ecuador, en México, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permita que llegue. Bendito hermano y bendita hermana, le recuerdo con todo mi corazón que Dios nos permitió por este medio grabar las buenas nuevas de salvación para todos aquellos que quieran compartir, para todos aquellos que quieran dar por gracia lo que recibimos por gracia, y las encuentra de la siguiente manera: las buenas nuevas de salvación al mundo, la puerta angosta, mi consiervo Jan Eduardo Garibay Ramírez. Así que prosigamos, bendito hermano y bendita hermana, con Salmos 105, versículo 29. Vuelvo a repetir, Salmos 105, versículo 29. Ayer vimos y nos está dando testimonio en el primer pacto de la diestra del poder de Dios, de cómo sacó a su pueblo como una sombra de lo que iba a venir cuando estuvo 430 años en esclavitud y cómo lo libertó. Y vuelvo a repetir, porque lo estoy explicando como una sombra de lo que iba a venir. Porque hoy también todo lo que Dios permitió, como una sombra, lo vino a traer Jesús, también nos vino a abrir el mar, también nos pasó por tierra seca, lo he explicado. Y bueno, fíjese bien, dice en el versículo 29, volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Pero ¿qué simbolismo tiene, bendito hermano y bendita hermana, cuando el poder de Dios? Porque la primera señal que hizo Dios por medio de Moisés fue cuando aventó el báculo y se convirtió en serpiente. Posteriormente, cuando tocó con el báculo las aguas del Nilo y se convirtieron en sangre. Quiero decirle que los ríos bíblicos tienen un simbolismo, tienen una enseñanza, como el Jordán, donde fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, como el Nilo, que atravesaba lo que era Egipto, Babilonia, y quiero decirle que bíblicamente el río, cuando no es el Jordán, porque el Jordán representa el bautizo, representa pasar de del mundo al camino espiritual, al camino de Dios. Eso representa el Jordán donde se bautizó nuestro Señor Jesucristo, donde también el primer pueblo, cuando pasó a la tierra
de Canaán, la tierra donde emana leche y miel, pues tuvo que pasar el Jordán de Moab, que representa el mundo, que son los límites del desierto y la frontera, a la tierra de Canaán, cuando pasaron con el arca del testimonio y pasaron los sacerdotes y todo el pueblo. Pero el Nilo representa la corriente de este mundo, representa el agua del diablo, porque también, así como simbólicamente Dios nos habla de beber, de bienaventurado el que tiene sed, del agua que da Cristo Jesús y del agua que sacaba la samaritana, cuando Jesús le dijo, el que de esa agua beba volverá a tener sed, refiriéndose también Dios al agua de los deseos de la carne, porque todo es simbólico. Así también en Isaías empieza la bendita palabra diciendo, dos males ha hecho mi pueblo. Se ha ido, me ha dejado a mí aguas vivas, y se ha ido a buscar aguas a Egipto, se ha ido a buscar aguas a Siria, ya simbólicamente representando el agua de Satanás, la corriente de este mundo, los deseos de la carne, y el agua de Dios, el practicar la palabra de Dios. Entonces, aquí volvió sus aguas en sangre, es que todos aquellos que fuimos llamados y nos aferremos a bajarnos de la cruz, a amar las tinieblas, a estar dando a los deseos de mi carne, mire, no podemos servir a dos señores, porque la sangre representa bíblicamente mi vida. ¿Qué copa voy a tomar? O derramo mi sangre en la cruz y la derramo como ofrenda santa y agradable al altar, como eran los sacrificios en el Antiguo Testamento ya como una sombra, o bien doy como la mayoría de los que se dicen que son cristianos y están engañados, doy mi vida, que es mi sangre, al mundo, a ese río. Ahora, ya está convertido Dios, hay dos poderes, dos imanes. Uno está en medio, el mal y el bien. Si voluntariamente, por el libre albedrío que Dios me dio, oigo la voz que me está hablando para salir del mal por fe, y yo amo las tinieblas y no quiero, bueno, ya está escrito que en ese río Dios ha convertido, que dé mi vida y que sea uno de muchos cristianos que quiera dar migajas cada domingo, una hora diaria, pero que no tome mi cruz y esté a los pies de Cristo en un servicio cotidiano. Ahora, eso es, ya está escrito, como una sombra de lo que iba a venir, volvió sus sangres en agua y mató sus peces. Los peces que no quisieron ser pescados, porque recuerde también, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos enseña que nos vino a ser pescadores de hombres. Como le dijo a Pedro, deja tus redes porque los voy a hacer pescadores de hombres. Pero todo pez, simbólicamente, que no quiere salir del río, que no quiere salir del Nilo, porque ya le dije lo que representa el Nilo, bueno, ya está proféticamente sus aguas convertidas en sangre para que Dios mande un poder, y usted o yo, si no decidimos la cruz de Cristo, consagre mi vida y sea, vuelvo a repetir, uno de los millares de cristianos que hay a nivel mundial que no dan su vida todos los días a los pies de Cristo, sino que están dando su vida a los ídolos del mundo. Bueno, por eso yo le decía ayer, bendito hermano y bendita hermana, no me quiero adelantar porque cada versículo tiene mucha profundidad, ¿verdad? Dice, su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Bien, los animales que Dios utiliza representando plagas, porque todos estos animales son plagas que en ciertos lugares se reproducen
y se comen lo verde, se comen la siembra. Cuando Dios usa la oruga, cuando Dios usa la langosta, la rana, porque Egipto quedó devastado y todas sus siembras, todas sus cosechas, por las langostas, por las ranas, quedaron consumidas. Ahora, bíblicamente no es, siempre le he dicho y hago aquí una pausa, los animalitos que Dios pone como ejemplo son simbólicos, no es que una rana sea mala, porque todos los animales que Dios ha dejado en el planeta Tierra sirven para el ecosistema, sirven para la vida, hay que cuidarlos, pues al menos que sea un animal venenoso y esté en peligro, ¿no? Alguien. Entonces, bueno, se puede matar si estamos en peligro. Si no está en peligro, tampoco lo voy a matar por capricho, ¿verdad? Entonces, sepamos, mis hermanos, que los animales son de Dios y que los usa simbólicamente. Ahora, la rana las utiliza también Dios para representar al diablo, para representar demonios. En Apocalipsis recuerde que del anticristo van a salir poderes, van a salir tres demonios como en forma de rana, que se van a ir a meter a los príncipes de la tierra, si no mal recuerdo así lo dice, pero habla de ranas también. Entonces, por eso Dios usa esas representaciones, ¿verdad? Y una plaga de ranas, si yo acabo de sembrar, por ejemplo, un huerto, que recordemos que simbólicamente Cristo Jesús es el sembrador, vino a sembrar, vino a regar, pero los demonios vienen a quitar, a acabar con el huerto, que no haya fruto, acabar con el trabajo que trajo Cristo simbólicamente. Bueno, entonces, si yo me quiero quedar en Egipto, si yo no quiero salir de Egipto, que represente el mundo, porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Dios les dio la oportunidad de que no les tocara ninguna plaga, ni les tocara tampoco la muerte a todos aquellos que participaran de un cordero pascual y que pusieran la sangre de ese cordero pascual en el dintel que representa: Señor, por libre albedrío, te ofrendo mi vida voluntariamente. O sea, esa es mi sangre, esa es la sangre, ese es el sacrificio que Dios quiere para que no me toque ninguna de esta plaga. Pero los que quieren estar en la corriente de este mundo, pues ahí está la sangre, ya en vez del dintel está en el río, está en la corriente, está en el Facebook, está en el internet, está en las riquezas, está en el afán, está en buscar gloria, está en asegurar una vida aquí en el planeta Tierra y no allá en la vida eterna, etcétera, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, bueno, ¿en dónde está el trono de Satanás? ¿En dónde están los demonios? Abajo. Por eso yo no soy de abajo, no soy usted. Por eso yo estoy en la cruz. Por eso yo tengo temor. Porque ya está escrito que en Egipto, que en el mundo, están el trono de Satanás y todos los demonios. Y fíjese bien, allá en el mundo no hay vida. No hay un árbol que dé fruto. No hay nada verde. Está totalmente devastado. El planeta Tierra, todos los seres humanos, no tienen un fruto que los lleve a la vida eterna. No tienen un fruto de vida. Entonces, todos estos simbolismos tienen. Entonces dice, ¿verdad? Su tierra produjo ranas, ahí está. ¿Qué es lo que produce el mundo? ¿Qué es lo que produce, como dice la palabra, lo que es nacido de carne, carne es? O sea, todos los que están naciendo, que no son cristianos, están produciendo ranas, están produciendo casas para que las utilice Satanás. Su tierra produjo ranas, de igual manera los cristianos que piensan que son cristianos, que quieren servir a dos señores y que no han dejado el becerro de oro, lo que están produciendo en esas iglesias que piensan que son de Dios, son hijos del infierno. Los hacen doblemente
hijos del infierno no producen, no producen seres espirituales, sino producen seres malos, seres ladrones, seres homicidas a imagen de Satanás. Claro, disfrazados de ángel de luz, que van, que van todas estas iglesias y se quieren meter a los huertos de Dios a dejar en ruinas, a comer, con engaño, ¿verdad? Porque todo es simbólico y lo hemos visto mucho en Salmos. Bendito hermano y bendita hermana, ¿cuál es el modus operandi de Satanás por medio de estas iglesias? Bueno, dice, hasta en las cámaras de sus reyes, ya profetizando a Dios, proféticamente, que la puerta ancha es espaciosa para que se conviertan y para que estén en todos lugares. En las cámaras de los reyes es donde los reyes dormían. Dice, habló, los reyes de Egipto, ¿va? Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. De igual manera, meditemos en estos animales que pone Dios. La mosca es un animal sucio, inmundo, que se para en el popó, en el vómito, en el excremento y es contagioso de enfermedades muchas veces, ¿no? Entonces también la mosca representa parte de inmundicia, algo que es molesto, muy molesto. Yo no sé, aquí en la Ciudad de México, en tiempos de lluvia, pues hay moscas, no puede uno abrir la ventana porque y son molestas, se pican, el sonidito. Y hay mucha clase de moscas, porque la bendita palabra nos enseña que mandó toda clase de moscas. Hay unas moscas grandes, medianas, o sea, y son molestas las moscas, son muy molestas, así como los demonios en mi vida son molestos y son inmundos, son sucios. Ahora, enjambres, bendito hermano y bendita hermana, ahí está ya para que meditemos en la bendita palabra el temor. Porque en el mundo, los que me dicen, bájate de la cruz, los que me dicen fanático, los que me dicen legalista, no les hago caso porque allá abajo está todo esto. Y a mí me consta que todos estos que han tratado de engañar con palabras persuasivas no tienen fruto, están ya devorados, ya están con estos enjambres, con las ranas, con estas maldiciones, como quedó Egipto. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, Egipto quedó devastado, quedó sin riquezas, quedó sin siembras, sin cosechas, sin ganado. Simbólicamente hablando también que todos aquellos que aman el mundo, todos aquellos, hablando de los cristianos, ¿verdad? Que quieren servir a dos señores y que no quieren salir del mundo, aquí ya está proféticamente, es una ley de cómo Dios dejó como una sombra de lo que iba a venir y es una ley que está escrito porque así lo dejó Dios también. Ahora, enjambres es muchísimas. Y piojos. De hecho, los piojos pues también son molestos, están en la cabeza, en los ganados, muchas veces. Y los piojos chupan sangre. Y pues proféticamente, bendito hermano y bendita hermana, Satanás se alimenta de su sangre, o sea, de su vida. ¿Cómo se alimenta de su sangre? Pues en el momento en que Satanás le pone una concupiscencia para dejar la obra, para dejar de leer, para dejar de meditar, y sea el internet, sea un trabajo, le está chupando la sangre, que simbólicamente le pertenece a Dios, que es la vida. Entonces, también son enjambres, también es una plaga, piojos en todos sus términos. Dice, les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Sí, la bendita palabra nos enseña como una sombra de lo que iba a venir, que los granizos pues eran como de un talento, eran rocas, eran muy grandes, eran de este tamaño,
junto con fuego. Pero, ¿qué simboliza eso, bendito hermano y bendita hermana? Mire, el granizo y las llamas de fuego terminaron de destruir ganado, porque imagínense un rocazo de esos de allá arriba. Pues es como si Dios hubiera mandado lapidar. Lapidar eran los que morían a pedradas, ¿sí? Y el tamaño del granizo que nos maneja la bendita palabra eran rocas arrojadas desde allá arriba y aplastados muchos, ¿verdad? Con fuego también que quemaba. Ahora, ¿qué representa simbólicamente eso? Bueno, muchos, muchos quieren llevar un cristianismo tibio y quieren dar un fruto engañados por Satanás. Y quieren dar un fruto, fíjese lo que le dije. Quieren trabajar en el Edén, pero con pecado. Ahora, a los que están en Egipto, a los que no dan su vida, como el pacto que hemos visto, entonces Dios, por más que yo trabaje, por más que yo siembre, por más que yo esté compartiendo, bautizando, no va a permitir Dios que dé un fruto. En esas iglesias no hay un fruto y está mandando el fuego y el granizo para que no. Mire, en muchas partes, cuando se siembra, cuando se cosecha y hay granizo, queda devastado el maíz, el trigo. Se echó a perder la cosecha. Y luego todavía para asegurar habla de un fuego, ¿verdad? Por si se salvó alguna, pues el fuego lo consumió. Ya acomodando lo espiritual a lo espiritual, bendito hermano y bendita hermana. Todos los que aman el mundo. Como dice en Santiago 4, no ames el mundo. Como dice en Romanos 8, no seas de carne. Como habla de los deseos temporales, que salgamos de ello, por favor. Porque los que amen las tinieblas, pues ya está escrito todo esto con una ley que se cumplió físicamente, pero que está escrito proféticamente al que tiene oídos, al que entiende la palabra espiritualmente. Ahora, les dio granizo por lluvia en vez de lluvia, que es lo que trae vida, que es lo que trae al que tiene sed y sacia su sed, pues le mandó lo contrario. Aquí no dice lluvia, aquí dice granizo en vez de lluvia y llamas de fuego en su tierra. 33. Destrozó sus viñas y sus higueras. Aquí está lo que decía. Porque la palabra viña también, así como los animales tienen un simbolismo, también árboles y ejemplos que pone Dios de hierbas, tienen mucho simbolismo. Viñas, ¿qué es una viña? Una viña, no nada más en la Biblia, sino también en el conocimiento y la ciencia del mundo, la sabiduría del mundo. Una viña es un lugar en donde, un campo en donde se siembra o se cosecha la semilla de la uva para que dé uvas. Eso es una viña. Y generalmente las empresas de vino, como Pedro Domecq aquí en México, una de muchas empresas, si usted investiga, tiene muchas viñas. Pedro Domecq tiene muchas viñas. En Francia también, en donde se hace el coñac, hay muchas viñas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen con el fruto de la viña? Yo ya le había dicho, lo exprimen y lleva un proceso de fermentación para convertirlo en vino tinto. Entonces, también en el Nuevo Testamento, Dios nos habla de una vid, que es una viña. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que no permanece en mí no lleva fruto, mi Padre lo arrancará. Entonces, las viñas son el campo que nos trajo Cristo Jesús, que perdió a Adán y Eva, y que debemos de producir, debemos de trabajar en ese campo, cuidar, regar, para que cuando el fruto esté maduro, que es cuando alguien termina el discipulado,
el Padre que es el labrador lo arranque y lo convierte en vino, porque esa conversión de una nueva criatura, esa transformación viene de Dios, ¿verdad? Para dar mi vida a Dios. Había una alabanza de la sangre, ¿no? Pero yo no me acuerdo cómo va la alabanza. Sangre soy del campo del Señor. Pero bueno, entonces eso es la viña simbólicamente. Ahora, muchas iglesias siguen trabajando pensando que son viña, ¿verdad? El campo que nos trajo Cristo Jesús, que es precisamente ir a sembrar con el Evangelio, ir con el Evangelio a los corazones duros, a sembrar la semilla, a que permanezcan y a que tengan un crecimiento por medio de la iglesia. Uno es el que riega, otro es el que siembra, el crecimiento lo da Dios, hasta que termine el discipulado y pueda ir a halagar, a que lo expriman, que ya es toda la sangre, y a que Dios lo convierta y que le dé un ministerio. Pero en muchas iglesias que tienen escuelas teológicas, que están trabajando, ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? No podemos servir a dos señores, no podemos servir a dos amos. ¿Por qué? Porque estas viñas ya quedaron destruidas por Dios. Así destruyó sus viñas y sus higueras. Ahora, la higuera también tiene representación, como un árbol de Dios, como un árbol que da un fruto al hambriento. Digo, el higo tiene muchas propiedades, ¿no? Dios pone simbólicamente un fruto para representar el fruto que tenemos que dar nosotros al que se acerque con hambre. De hecho, recuerde que hay un ejemplo también en el Nuevo Testamento en donde Jesús iba con hambre y vio una higuera y se acercó y la vio sin fruto y la maldijo y la tocó y le dijo: nunca más vuelvas a dar fruto. Entonces, ahí está la maldición ya escrita de los que fuimos sembrados y recibimos la semilla de Cristo Jesús para dar un fruto, pero por estar en el mundo, por estar en Egipto, no dimos un fruto. Bueno, pues esos que se dicen árboles, esos que se dicen pastores falsos, que piensan que son y están en la verdad, ya quedaron destruidos, no dan un fruto. No pueden dar un fruto de vida. Ya los destruyó Dios. Y quebró los árboles de su territorio. También. En Egipto no está el campo, no puede estar el campo, en la montaña, arriba. Es donde no está el granizo, es donde no está el fuego, es donde no está esta maldición. Si yo quiero estar y ser cristiano y adorar a Dios, no lo puedo adorar en Egipto. Por eso recuerda que decía Moisés a Faraón: deja ir al pueblo, porque Dios lo quiere para que adore en el desierto. Hubo alguna ocasión que Faraón le dijo, ya como a la quinta o sexta plaga: bueno, ya, vayan a adorar, pero que se queden los niños y las mujeres, vayan a adorar y regresen. Fíjense bien lo que dijo, y eso está en la Biblia. Y dijo: no, sino que Dios quiere sus vidas, quiere que salgan totalmente de Egipto, quieren que lo adoren en el desierto, no se pueden quedar aquí. En pocas palabras, ¿qué nos enseña la palabra? Que no podemos adorar a Dios en el mundo, que para eso es la cruz, para eso es el Evangelio, es una muerte, es una separación. Por eso Cristo Jesús dijo que el que no tomara su cruz no podía ser su discípulo. Entonces ahí vamos viendo, hay muchos cristianos que quieren adorar, ¿verdad? Y que se jactan de que son árboles, se jactan de que tienen vida, pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Todos los que están en Egipto no son ni árboles, ya los dejó Dios devastados, ya los dejó Dios con plagas. Bueno, y quebró los árboles de su territorio, que ya le dije que un árbol también representa un siervo. Dice en el 34, habló
y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Ahora, el alimento de una ovejita, bendito hermano y bendita hermana, es la hierba, simbólicamente, es la hierba. Para que yo pueda cumplir con un mandamiento de amor que me encargó Cristo, de decir, Cristo Jesús me dijo, como a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mi rebaño. ¿Pero con qué hierba? Ah, yo te lleno la canasta. Los que están arriba están en la montaña. Allá no vino granizo. Allá no vino lluvia ni fuego. Allá no hay ranas. Arriba, por eso te dije, tomen su cruz, crucifíquense. Por eso les hablo de que estén arriba, en la montaña, en la azotea. Ahora, yo quiero estar y quiero ser un cristiano, sirviendo a dos señores, y quiero ser un cristiano trabajando en la obra de Dios, no quiero salir del mundo. Bueno, pues ya está destruido por Satanás. Ahí no hay ningún fruto. Los demonios no permiten ningún fruto aquí abajo. Es lo que está diciendo aquí porque esto fue en Egipto. ¿Qué hay en el mundo? Bueno, pues simbólicamente está la langosta y el pulgón, que simbólicamente representan insectos que devastan las cosechas, que devastan toda hierba verde. Entonces, yo podré estar trabajando, podré estar bautizando y podré estar haciendo la obra de Dios, queriendo estar en Egipto y no habiendo salido, pero los demonios se comen todo el trabajo que yo esté haciendo. Y entonces va a llegar un día, cuando venga Cristo Jesús, y le diga, Señor, Señor, en tu nombre di palabra en las plazas, en tu nombre expulsé demonios, y me va a decir, no te conozco, hacedor de maldad. Todo lo que hiciste fue vano. Te dije que para que pudieras dar un fruto, necesitabas el pacto de la muerte, necesitabas salir de Egipto, porque yo, el mundo, en el día que yo morí, lo dejé maldito mediante esta ley profética que se vino a cumplir físicamente y llegó lo verdadero cuando Jesús vino. Por eso es que no podemos encontrar nada vago. Bueno, y devoraron el fruto de su tierra. Dice en el 36, hirió de muerte a los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Yo ya he explicado, bendito hermano y bendita hermana, lo de los primogénitos, pero lo voy a volver a explicar. Mire, cuando Dios en el Nuevo Testamento nos habla de primogénitos, primero nos pone el ejemplo con nuestro Señor Jesucristo como el primogénito de todo. El ejemplo, el camino y el primero que Dios escogió para esta bendita obra. De ahí, Cristo Jesús vino a ser primogénitos, y ahorita le voy a explicar bíblicamente qué significa un primogénito. Porque dice que vino por una descendencia de primogénitos. Bueno, muchos son llamados. Yo en el momento en que fui llamado, pues el día de mi bautizo hubo como 17 bautizos esa vez. Y en la iglesia en donde estuve, pues habían más de 200 personas, ¿verdad? Ahora bien, todos fuimos llamados, pero pocos llegaron al final. Y los que llegaron al final, no puestos por el hombre, no, sino por Dios y por Cristo Jesús. Una vez que terminamos un discipulado, conforme a esta bendita palabra, conforme al amor de Dios y a la forma que Dios nos da,
Entonces me dijo, perdóneme que le hable de mi hermano y hermana porque no tengo un ejemplo para poner, mire, la gloria es de Dios, pero es para poder entender la palabra. Entonces me dijo, Lalo, le dije, mande, tú tienes que llevar el Evangelio y tienes que ser el primero, porque ya eres un ministro que yo te escogí, y tienes que ser el primero que llegues a las vidas de alguna persona que esté en el mundo, que nunca se le haya compartido la palabra. Sí, que todos tenemos el mandamiento, sin importar el don, de dar testimonio a los que no son cristianos y dar por gracia lo que recibimos por gracia. Ahora, yo llego como primogénito a la vida de alguien que nunca había llegado. Y me dice, tú fuiste el primero, nunca había escuchado esto. Ok. Y creyó. Entonces yo empiezo a trabajar junto con el cuerpo de Cristo Jesús. Empiezo a trabajar en la vida. Y ese es un primogénito, el que alcanzó la estatura de un varón perfecto y es utilizado por Dios para dar testimonio y llegó a las vidas por primera vez de alguien. En este caso, este servidor llegó, toda mi familia era católica. El que llegó por primera vez a sus vidas fue este servidor. Claro que también, si ellos fuesen obedientes, si ellos alcanzasen el favor de Dios y también van a ser primogénitos el día de mañana. Bueno, entonces fíjese bien, muchos que llegaron, bendito hermano y bendita hermana, a una estatura espiritual, como lo dice en Hebreos capítulo 6, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, pero recayeron, es imposible que sean renovados. Entonces, hay muchos también que fuimos primogénitos, pero que descuidamos el don de Dios. Ahora, ¿cómo quedan estos? Yo conocí siervos y que tuvieron temor, no aquí personalmente, sino que yo los escuchaba cuando tenía hambre y sed de justicia y yo empecé a escuchar por medio de DVD, por medio de libros, porque en el lugar donde yo estaba pues no había tecnología, no estaba YouTube y no tenía yo acceso a internet, a la tecnología, pues era la antigüita, pero muchos representantes que conocí por medio de libros, por medio de DVDs, tuvieron y fueron primogénitos, pero ahora ya están devastados porque cambiaron el don de Dios por Egipto. Entonces, todo esto tiene muchos simbolismos. Por eso dice, ¿verdad? Destrozó sus bienes que habló y vinieron a comieron y devoraron el fruto de su tierra, hirió de muerte a los primogénitos de su tierra. Por eso es, o soy de la cruz, o soy de arriba, o soy del mundo. Yo quiero ser un primogénito y soy apóstol o pastor, ¿verdad? Y digo que soy de Dios. ¿Sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Ya están muertos. He muerto soy espiritualmente, porque la vida representa la presencia de Dios, el Espíritu Santo. La muerte representa la separación de Dios. Entonces, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra. Las primicias, fíjese bien, de toda su fuerza. Ahí está. Las primicias de toda su fuerza. ¿Por qué? Porque yo soy un primogénito que tengo la fuerza de Dios. Pero de igual manera puedo tener la fuerza del diablo. Ahora ya Dios los hirió separándolos. Y fíjese todo el simbolismo que tienen las plagas que muchos, bendito hermano y bendita hermana, no pueden discernir. Mire, yo le digo, delante de Dios, no me atrevo a dar una enseñanza que no sea de Dios, que no sea para edificación y que no sea la verdad. No me atrevo. Yo voy por la vida eterna. Y recuerde, tampoco le invento
porque yo no busco la gloria de los hombres. Y usted lo ve. Por predicar la verdad yo no tengo manitas arriba, ni tengo miles de seguidores. Yo busco la vida eterna. Busco un fruto de pescar y de presentárselo a Dios. Entonces, lo que le estoy diciendo es inspirado por Dios. Toda la Biblia tiene sellos para los pecadores. Pero para los que no pecamos, Dios nos revela. Y no nada más se lo digo con estos versículos, porque la Biblia concuerda armónicamente con muchos otros versículos que nos conllevan a lo mismo. Entonces, todos estos simbolismos que le estoy diciendo, bendito hermano y bendita hermana, están el día de hoy. Y estamos teniendo el privilegio y el amor de Dios para poder saber quiénes son los que tienen esa maldición y quiénes son los que tienen la bendición. Dice en el versículo 37, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Los sacó. ¿Usted sabía que la palabra éxodo significa salida? De igual manera, el éxodo del Nuevo Testamento es la cruz. ¿Por qué? Porque el pacto que vino a establecer Dios por medio de Cristo Jesús fue arrepiéntete y muere. Arrepiéntete y bautízate. Arrepiéntete y toma tu cruz. Arrepiéntete y sal de lo que yo ya maldije, porque ya te dije que hay ahí en Egipto, en el mundo. Sal, pueblo mío, te vengo a rescatar, te vengo a libertar de esas maldiciones. Porque si no quieres salir, ya está escrito que ahí abajo está todo esto. Ahora, en el momento que la bendita palabra nos enseña que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. Bueno, la palabra plata o la palabra oro simbólicamente significa un metal puro, un metal sin aleación, un metal de una pureza que para poder ser puro se necesita meter al fuego, ¿verdad? Y quitarle todo lo que sea una aleación que no sea oro y plata, y el fuego lo hace a un lado y en sí lo deja puro. Ahora, ese pecado con el que yo nací, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me limpió de toda la inmundicia y de todo el pecado en el momento que creí y que voluntariamente me arrepentí y quise salir de esa inmundicia y me entregué a Dios. En ese momento Jesús ofreció su sangre a Dios para limpiarme. Ahí está la plata, ahí está el oro, y me sacó. Me sacó con la cruz, me sacó con su resurrección, me sacó con su poder del mundo, volviéndome un ser espiritual, y me limpió de todo pecado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Claro que me dice, ¿verdad? Mantente limpio, mantente puro. Vengo a la palabra, escucho el primer mandamiento, lo hago, me mantengo puro. Vengo a la palabra, escucho el segundo mandamiento, lo practico, me mantengo puro. Vengo a la palabra, practico el tercer mandamiento, me mantengo puro, y así consecutivamente. Nos sacó de Egipto, del mundo. Entonces, los sacó, sí, literalmente en el primer pueblo, con plata y oro, porque estos salieron cuando Faraón le dijo, llévense todo lo que quieran, pero váyanse ya. Y se llevaron todo el oro y plata, salieron de Egipto. Ricos, espiritualmente hablando. Espiritual, porque la riqueza es la santidad, es la pureza. Y le adelanto, ¿verdad? Probablemente venga aquí en este salmo, no, pero le voy a adelantar. Creo que no viene. Pero, ¿qué hicieron con ese oro y con esa plata con que Dios lo sacó?
Digo, no viene en este salmo, pero le adelanto también. ¿Qué hicieron? Y le adelanto para que podamos nosotros discernir y profundizar esta enseñanza. Que ese oro y esa plata que representaba la santidad, la utilizaron para hacer un becerro de oro, otro dios, un ídolo, cuando Moisés había subido por la ley de los mandamientos. Y el pueblo se sentó a comer y a beber. Y todo el oro se lo dieron a Aarón para que les hiciera un becerro de oro, un ídolo. De igual manera, muchos que han sido sacados del mundo con ese oro y esa plata, ¿qué cree? Que también la han convertido en ídolos y en libertinaje. Y cambiaron el oro y la plata y la santidad por el pecado y la mentira. Pero bueno, entonces dice, déjeme borrar esto. Lo sacó con plata y oro, no hubo en sus tribus enfermo. Así también, ¿de qué enfermedad habla? Porque hoy es espiritual la bendita palabra. ¿Cuál es la enfermedad que tenía el hombre? Codicia, avaricia, odio, venganza, orgullo, altivez. Yo quiero decirle, bendito hermano, que todas estas cosas que el hombre tiene en su corazón es un agobio, es una carga, los enferma del azúcar, les da diabetes, la presión alta, o sea, es algo horrible estar con esas cargas de avaricia, de codicia, de envidia, de venganza. Es una enfermedad horrible. Entonces, bendito y alabado sea Dios, que a Cristo Jesús se le conoce como el doctor, como el sanador. Y efectivamente, una vez que me sacó, porque lo que me producía esa enfermedad a mí era abajo, era en Egipto, era en el mundo, ¿sí? Y Cristo Jesús me fue sanando de mi vista, de mi oído, de mi mudera que tenía, de que era paralítico. Espiritualmente me limpió mi corazón, me quitó la avaricia, me quitó la altivez, el orgullo, etcétera. Nos sacó, nos sanó. Y esto no es en el momento que se bautiza usted, no, es un proceso. Bueno, entonces dice, lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Si una vez que se fueron, se alegró, ¿verdad? De igual manera no hay compañerismo las tinieblas con la luz. De igual manera cuando alguien empieza a decir y hablar con la verdad y hablar de las maldiciones, la gente, los falsos pastores y los falsos cristianos que están en Egipto no escuchan, se molestan como los fariseos. Se alegraron cuando Jesús murió. Pero cuando Cristo Jesús estuvo, era un terror, era un horror, porque Jesús les decía, hipócritas, son del diablo, van a morir. Entonces, sí es muy importante poder discernir la bendita palabra el día de hoy, porque de igual manera, cuando nosotros predicamos a hermanos y a hermanas que aman las tinieblas, bueno, que no son hermanos, ¿verdad? Ni hermanas, pero se dicen que aman las tinieblas, pues cuando nos alejamos o cuando ellos se alejan de nosotros descansan. Y efectivamente, ¿verdad? En Egipto y el mundo se alegra que nosotros estamos arriba y ellos andan abajo. Bueno, dice, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Ahora, muy bien. Una vez que los sacó al desierto. Y sabemos que el desierto es un lugar muy grande en donde si no tengo yo un guía, una brújula, alguien que conozca el camino, pues me pierdo.
Ahora, recordemos que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios y van a llegar a la vida eterna. Recuerden también que cuando Dios se molestó con el pueblo estuvo dando vueltas 40 años en el desierto. Pero bueno, aquí dice, ¿verdad? Una vez que salió, una vez que los pasó del otro lado, una vez que los rescató, extendió una nube por cubierta en el día. ¿Qué representa la nube? La nube es representativa en este versículo que en el primer pacto Dios no estuvo con nosotros espiritualmente dentro de nosotros. Representa que a Dios en el primer pacto, como no había venido la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no lo podían ver. Y una nube oculta. Por ejemplo, si yo estoy en el día y está nublado, sí hay sol, arriba sí hay sol, pero la nube cubre el sol y no puedo ver el sol. Yo por más que salga a la calle y busque el sol, no lo voy a poder ver. Entonces, Dios nos guió, no como nos guía hoy, directamente con su presencia, directamente por su Espíritu Santo, sino los guió por medio de una nube. Y fuego, también por fuego, porque también había una columna de fuego para alumbrar en la noche. Entonces, en el día como una nube, en la noche como un fuego. Y simbólicamente también hay sabiduría aquí, porque la bendita palabra nos enseña que la noche, la oscuridad, las tinieblas, las representa el diablo, Satanás. De hecho, en el Nuevo Testamento nos dice la palabra que la noche ya está avanzada, ¿verdad? Y que cuando venga Cristo Jesús va a ser de día, va a ser el despertar, va a ser una mañana. Pero mientras no venga Cristo Jesús, bíblicamente estamos en noche. Ahora, Juan el Bautista decía, arrepiéntanse, porque el que viene detrás de mí, Él los bautizará en espíritu, Él los bautizará en agua y en fuego. En agua y en fuego. Ahora, dos términos representan el fuego de Dios. Como las vírgenes insensatas que se les acabó el aceite y ya no tenían fuego en sus lámparas. Entonces, el fuego, que es la presencia del Espíritu Santo hoy, simbólicamente en el Nuevo Testamento, la presencia de Dios, para que pueda ver el engaño y la mesa del diablo, y pueda ver lo que es del César, discernir lo que es del César y lo que es de Dios. Como dicen Hebreos, la madurez espiritual es poder discernir, poder ver entre la mesa del diablo, caminos que parecen derechos al hombre, pero al final está la muerte, y poder discernir y ver la verdad. Ese es el fuego, esa es la luz. Y también el fuego representa, como lo hemos visto simbólicamente, un fuego que quema los deseos de mi carne, que quema la mesa del diablo, por fe. Entonces, aquí está, extendió una nube, una vez que los sacó, no los abandonó. Una vez que los sacó, una vez que los libertó, los llenó de riquezas, ¿verdad? Oro, plata. Luego no los desamparó. Dice en el 40, pidieron e hizo venir codornices y los sació pan del cielo. Ahora también aquí hay simbolismos, porque codornices y pan del cielo en un mismo versículo. Mira, hermano y hermana, simbólicamente las codornices representan animales de carne. Y siempre que la palabra nos representa un animal de carne y de tener apetito simbólicamente de carne y no del maná, representan los deseos de la carne simbólicamente. Por ejemplo, la bendita palabra nos enseña que el pueblo cuando salió de Egipto extrañaban, así lo dice, extrañaban las ollas de carne.
extrañaban, como hoy. ¿Qué significa hoy en el cristianismo? Bueno, aquel que se bautiza y empieza a venir a un alimento espiritual que no teníamos porque estábamos muertos. Muchos extrañan las tinieblas, muchos extrañan el pecado, muchos extrañan la comida de la carne, que son los deseos carnales. Ahora, ya como una sombra que iba a venir, ya proféticamente profetizaba Dios la apostasía, profetizaba Dios lo que iba a pasar también en el nuevo pacto. ¿Qué pasó? La mayoría de los que salieron tuvieron esto. Cuando descendía el maná del cielo, maná significa del hebreo al castellano, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eso significa maná, que llovían como tortitas de miel, ¿verdad? Que era blanco y que era un alimento que descendía de los cielos. Como también hoy, la bendita palabra nos enseña, Jesús dijo, yo soy el pan que he descendido del cielo. Yo soy el maná, el pan. Todo el que viene a mí me come, tendrá vida. Ahora, recordemos que hay dos comidas. En la tentación, donde Cristo Jesús fue tentado, había dos comidas. Satanás le ofrecía una y decía que convirtiera esas piedras en pan y que comiera. Y él dijo, no solo de pan vive el hombre, o de tu pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí están las dos comidas, la de la carne y la del espíritu. Ahora, cuando este pueblo salió, no le gustó el maná a la mayoría. ¿Qué es esto? Y dice que extrañaban las ollas de carne. De igual manera, muchos, cuando no generalizo, porque a mí no me pasó, gracias a Dios, muchos cuando son sacados y son resucitados y empiezan a tener este alimento espiritual, empiezan a decir, ¿qué es esto? Yo extraño el Facebook, el internet, el dinero, ¿qué es esto? Ahora, la bendita palabra nos dice que Dios se disgustó con ellos. Y en el poder de Dios, fíjese bien, cuando el pueblo pedía codornices, Dios dijo, ¿quieren codornices? Ok. Y trajo Dios, bíblicamente, una parvada enorme de codornices que cayeron automáticamente para que se saciaran de ese apetito que tenían desechando el maná. Ahora, dice la palabra que todavía estaba la carne en sus dientes cuando perecieron, cuando Dios no los perdonó. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo 40 donde dice, pidieron e hizo venir codornices y los sació del pan del cielo? ¿Qué significa? Bien, significa que todo aquel cristiano que deseche las riquezas espirituales por las terrenales, Dios también les da en abundancia, como el rico y Lázaro. También como la bendita palabra nos enseña que el impío, el inicuo, prosperan en la prosperidad que el diablo da, en lo terrenal, en lo corruptible y en lo que va a desaparecer. Por eso es que muchos cristianos que saliendo de Egipto amaron las ollas de la carne y pidieron carne, también Dios permite y los sacea, pues tienen yates muchos, pues tienen casas, pues tienen carros, pues tienen trabajos, pues tienen riquezas. Bien, pero a los que verdaderamente buscamos este pan de vida, porque yo no generalizo en estos tiempos, habrá poca gente que ame el maná, que es la palabra verdadera, y comerla, que es practicar los mandamientos, porque aquí también dice que los sació de pan del cielo.
Y también de igual manera el día de hoy, al que tiene hambre y sed de justicia, bienaventurado, porque Dios nos saciará. Alabados a Dios. Entonces, en cualquiera de los 12, aquí yo entro en este camino como siervo, y si yo quiero ser saciado de las cosas terrenales, adelante. Y si yo tengo hambre y sed de justicia, adelante. Dice en el 41, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por las sequedales como un río. Esto, bendito hermano y bendita hermana, de que dio la peña, sí tiene mucha profundidad porque es una profecía de nuestro Señor Jesucristo, pero sí necesito yo profundizar, concordando varios versículos, por qué peña, por qué herir y fluir las aguas. Claro que esto pasó literalmente en un desierto, donde sabemos que en un desierto si no hay agua, no hay vida. Pero si Dios me lo permite, mañana lo voy a explicar bien, porque ya no me va a dar el tiempo para poder explicar bien este versículo 41. Bendito hermano y bendita hermana en Cristo Jesús. Yo deseo de todo corazón que cada enseñanza vaya llegando a su corazón y pueda discernir mediante el Espíritu Santo esta grandeza y esta maravilla que Dios nos ha traído para poder echar mano de ella y no ser como este pueblo que en ignorancia cambió las riquezas por la idolatría. Así que yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios quiere, mañana continuaremos. Gracias.